Hola a todos ustedes, qué gusto saludarlos. Estamos aquí muy emocionados y contentos de tener nuevamente la presencia del Jajam Yosef Bitton desde los Estados Unidos de América, aquí en nuestros estudios en la Ciudad de México. Obviamente, llevamos para todos los que nos han visto, llevamos ya 3 pláticas, conversaciones muy interesantes sobre varios temas de los que hemos hablado. Jajam Yosef, gracias de verdad por iluminarnos con tanta claridad y transparencia cada uno de los mensajes que tiene para transmitir. Un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Jajam. Y el día de hoy nos trae otro tema igual de importante que los anteriores. A mí me gustaría ahondar un poquito en el tercer versículo de nuestra Torah que dice así: Vayomer Elohim, y dijo Dios, Yehi Or, Vayi Or. Se traduce como he aquí la luz y que se haga la luz, ¿no? O que se haga la luz y se hizo la luz. Sí. ¿Qué de profundidad puede tener, más allá de la parte literal, superficial, este versículo? Muchísimo. Principalmente, ¿qué tipo de luz fue creada ahí? ¿O a qué tipo de luz se refiere la Torah en ese pasuk? Empezando por ahí. Entonces, hay diferentes opiniones. Hay un rab llamado Menashe Ben Israel que escribió un libro llamado El Conciliador, lo escribió en español. Y él trae 8 opiniones sobre a qué tipo de luz se refiere. ¿Qué tipo de luz se refiere? Y Rashi trae algunas, en un lugar trae una opinión, en otro lugar trae otra opinión, habla de Oreganus, etc. Pero la mayoría de los Jajamim y también los Jajamim Sefaradim, que eran más Pashtanim, como Radak o Rambam, ellos dicen que la luz del tercer pasuk es la luz del sol. Okay. Así explica Rabbi Akiva también. Como dije, que el sol no fue creado el cuarto día, sino que fue creado desde Shammai. Exacto. Desde el Eta Shammai, el primer acto de creación. Exacto. Digamos. Una vez que sabemos eso, entonces todo el resto de los días de la creación tienen sentido, porque tú dices, bueno, en primer lugar, ¿cómo fue Vayerev Vayboker si no había sol? ¿No? Claro. Si tú sigues con la noción de que el sol fue creado el cuarto día, ¿cómo había luz al principio? Lo puedes decir, maximizando milagros, que Borei Olam hizo que aparezca. Pero, ¿para qué tienes que ir? Si Rabbi Akiva, Rambam, Radak, te explican sencillamente que la luz se refiere a la luz del sol. La luz del sol. Y después cuando menciona al sol, versículos más adelante, ¿a qué se refiere? Nitlu HaMeorot. Otra vez que ubica al sol en ese lugar. Claro. Pero menciona la luz del sol mucho antes. Claro. Sí. ¿O crea la luz del sol? ¿Cómo es? Okay. Me perdí. Bueno, un segundo. Voy a ir a Vayomer Elohim, que también es importante. Radak explica lo siguiente. Él dice, ¿qué significa Vayomer? Vayomer, ¿qué es Vayomer? Y dijo. ¿Y dijo a quién? Vayomer es y le dijo, ¿ok? Ahora, él dice que cuando el interlocutor es humano o es pensante, digamos que puede obedecer a Borei Olam, entonces Borei Olam Omer le dice a. Pero cuando el interlocutor no es un ente humano, por ejemplo, el agua, ¿okay? Claro. O la tierra, que Borei Olam dice, Vayomer Elohim, Ishretzu Amayim, Sheres Nefesh, Vayomer Elohim, Tacheh Haaretz. Y dijo, ¿a quién le dijo? Borei Olam se dirige a un elemento de la creación, ¿ok? Y a partir de ese elemento crea lo demás. Ese es el modus operandi de Borei Olam, luego del primer acto de creación. Okay. No sé si está claro lo que digo. Entiendo. Entonces, consistente con esto, el primer pasuk nos dice, Vayomer Elohim Yehi Shamayim Va'aretz. Porque no hay a quién activar, no hay a quién hablarle. Claro, no había nada antes de eso. Pero, entonces, primero cielo y tierra, con todo lo que hablamos. Y ahora sí, cabe la palabra y le dijo. Ahora, un paréntesis. La Gemara Rosh Hashanah dice que Bereshit es uno de los Asarama Amarot, Shenibrah HaOlam, o 10 sea, dichos con lo que fue creado el mundo. Y trae el pasuk Bidbar Adonai Shamayim Na'asu, o sea que Borei Olam usó su palabra, digamos, pero no dice Vayomer. Entonces Radak dice que
cuando el Pashut dice Vayomer Elohim, Vayomer se está refiriendo al sol, como diciendo, ordenándole que de alguna manera dirija su luz sobre la tierra. Ah, entiendo. Vayomer Elohim, así como antes vimos que decía Vayomer Elohim, y Sheretzu Hamayim Sheretz Nefesh Hayah. Correcto. ¿Okay? Lo que pasa es que no aparece la palabra sol. Okay. Y hay una razón por la cual no aparece la palabra sol, que fue explicada por un historiador sefaradí moderno. Él dice que hay una, digamos, una reticencia a la Torá de hablar del sol en los primeros momentos, porque en todo el mundo pagano el sol era el dios principal. Entonces en la Torá como se abstuvo. Se abstiene, pero por supuesto que ahí Borei Olam le habla al sol. Y no lo menciona explícitamente, pero Borei Olam está en el center stage, en el centro del escenario, ¿no? Pero según Radak sí. Es decir, insinúa al sol con la palabra Vayomer y le insta o le ordena a transmitir su luz. Eso es lo que sería. Su luz, sí. Exactamente cómo que la luz aparece sobre la Tierra. No sé, son fenómenos físicos, claro, astronómicos. Pero tan claro está que versículos posteriores dice Tamaor Gadol Lememshelet Bayom, refiriéndose al sol nuevamente, donde la luminaria grande es para el día, que es luz. Claro, pero fíjate que ahí dice Yehi Meorot Birki Hashemayim, no dice Vaibra, dice Vaiten Otam Elohim, como si el acto de creación del cuarto día no fue que Borei Olam hizo aparecer al sol de la luna de la nada, sino que fue Vaiten Otam Elohim Birki Hashemayim, los ubicó. Hoy sabemos que, digamos, gracias a que tenemos una visión del sistema solar y del universo, ¿no? De la importancia que tiene el rompecabezas, se dice, el rompecabezas sol, tierra, la distancia exacta entre uno y otro, el papel que juega Mercurio, Venus, Marte y hasta Júpiter, accionando una gravedad que mantiene a la Tierra exactamente en ese lugar, que le da una temperatura de 14 grados centígrados promedio, que permite que el agua pueda estar líquida, y que permite todo lo que es el sistema de evaporación y precipitación, es decir, el ciclo del agua. Es decir, y la luna, que también ejerce su gravedad sobre la Tierra para mantenerla ahí. Eso se llama que la Tierra está en la zona habitable. Es decir, si la Tierra estaría ubicada un porcentaje X adelante o atrás, 1% más no sería habitada. No sería posible habitar. Claro, 1% más cerca del Sol, la evaporación sería demasiada. 1% más lejos, la evaporación no sería suficiente, no habría el agua que hay. Entonces, eso a mí me ayuda a entender mejor. Yo estoy seguro que Hazal sabían todo esto. Cuando dijeron Nitlu HaMeorot, fueron ubicadas exactamente en su órbita perfecta para permitir la vida. Y hay un seforno que ahí habla de que en el cuarto día, Vaiten Otam Elohim, creo que hasta Rashi lo dice, que en ese momento es como que Borei Olam está condicionando la temperatura, digamos, que va a posibilitar la creación de la vida animal y la subsistencia, exacto, la subsistencia de la vida animal y humana, la permanencia del agua, el ciclo del agua también, la permanencia del agua líquida. O sea, es una majestuosidad. Es increíble. Sí. Y si sacas el sol de ahí, tienes que explicar todo con Nisim y Flaot. O sea, ¿qué pasó el segundo día? ¿Qué pasó el tercer día? ¿Cómo se quedaron las plantas si no había sol? ¿Dónde tienen la clorofila? Y quedan todos Nisim y Flaot. Ok, puede ser. Pero, digamos, eso podría ser más una opinión de Rabbi Akiva, aunque Rabbi Akiva dice que el sol fue creado ahí. Pero de acuerdo al Peshat, es el sol que fue creado ahí. Siguiendo eso, ¿no? Tú tienes, en el primer día tienes 3 elementos importantísimos. Tienes el agua, Merajefet al Penes Hamayim, tienes el sol, y Ior, la temperatura, ¿okay? Y tienes el viento.
Beruach Elohim, Merajefet al Periam. que de acuerdo a Ibn Ezra, de acuerdo a Rambam, de acuerdo a Radak y de acuerdo al Targum Onkelos, ese Ruach es viento, no es un espíritu. No es el espíritu. Sí, es el espíritu de acuerdo a los Goim. Claro. Pero nosotros podemos decir el Espíritu Santo, porque eso es un concepto totalmente Goy, que entiende que hay un cuerpo y un alma en sus dioses. Nosotros no creemos en eso. Boreolam no tiene un cuerpo y un espíritu. Hasbe Shalom decir así. Claro, claro. Entonces, cuando dice Beruach, se refiere al viento, y entonces tenemos aquí esos elementos en el primer día, que es el agua, el viento y la luz o el sol. El sol. Entonces, tú cuando lees, por ejemplo, un libro sobre meteorología, sobre el clima, ¿okay? Te va a decir, el clima está guiado por tres cosas: por el agua, por el viento que produce las nubes y por el sol y la temperatura. Es decir, esas tres creaciones permiten que el segundo día se cree el ciclo del agua, que es la separación entre el océano que está en la tierra y el océano de nubes que está arriba. ¿Qué es eso? Así explica Rabbi Moshe Hefetz. Rabbi Moshe Hefetz, en su libro Melechet Mahashevet, él explica que el segundo día significa la creación del ciclo del agua. Y eso es Vihim Abdil Ben Maim Lamay. Exactamente. A eso se refiere las aguas de abajo y las aguas de arriba que Hashem separó. Sí, Rabbi Menachem dice que ese día fue creada la atmósfera. Así dice también Rabbi Isaac Reggio. Él dice, los dos utilizan la palabra atmósfera. Y increíblemente muchos... es que mucha gente se pregunta, perdón que lo interrumpa, es las aguas que están en el cielo, como si existiera en la dimensión espiritual algo físico que son aguas. Bueno, sí, pero hay un peshat, y ese peshat es tan perfecto porque tú tienes los tres elementos que hace falta para la lluvia en el primer día, y el tercer día tienes la creación de la tierra firme y de los vegetales que necesitan de la lluvia. Es decir, entonces, todo conecta perfecto. Exacto. Entonces, es una ecuación perfecta. ¿Para qué tienes que hacer una derashá? Si el peshat es tan maravilloso, está majestuoso, tan claro, como tú dijiste. Es tan claro. Así lo dice, fíjate en mi libro, yo ahí menciono a Rabbi Moshe Hefetz, que lo explica. A Rambam también explica, a Rabbi Yohanan también lo explican. Sí hay entre un midrash que no llovió hasta que Adán Rishon en su tefilá, pero ese midrash es que no llovió ahí, en ese lugar donde estaba Adán Rishon. Pero no quiere decir que no había llovido. No quiere decir que no había lluvia. Es decir, cuando tú entiendes el peshat, ¿no? Por supuesto que hay otro robed, otro nivel más místico, etcétera, pero yo me concentro en el peshat. El peshat es como que la parte sencilla, llamémosle así, que no es sencilla, ¿no? Pero no es nada sencilla, pero la parte literal, sí. Y es tan armonioso. Y que hay que empezar por ahí, ¿no? Hay que empezar por ahí. Eso es importantísimo. Mucha gente deja el peshat, lo ignora, no lo saben, nunca lo conocieron. Y van por ahí. Sí, y después si una persona, digamos una persona que hoy en día, ¿no? Que está alejada, y escucha el derash y no el peshat de Bereshit, va a decir, esto es un mito. Claro, porque le van a surgir un sinfín de preguntas que no os van a poder contestar. Entonces, mito, fábulas, es comparado a Hasbe Shalom, a Enuma Elish, o al mito de la creación de los sumerios, o de los hititas, o de los mayas y aztecas, es lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pero cuando tienes una información que está hace 3.500 años y que es absolutamente comprensible para el hombre moderno y que es absolutamente compatible con lo que descubrimos con nuestros telescopios y lo que sabemos, dices, ¡wow! Increíble, Marbo Maaseh Hashem. Increíble. Todo esto le da sentido a la existencia misma de los seres humanos, ¿no? Bueno, te das cuenta que hay un Boré. Hay alguien que creó. Claro, la gran diferencia es esa, que el mundo existió por sí mismo, fue diseñado por Boré Olam. La mayor prueba de la existencia de Boré Olam para los que no creen en él es justamente la creación. La creación tiene un diseño perfecto. Y a partir de ahí, si crees en un Boré Olam, en un creador del mundo, pues entonces empieza tu camino hacia él, ¿no? Es decir, si no
no comenzamos a cómo caminar en el camino espiritual. Sí. Adentrándonos un poquito sobre el tema otra vez de la luz, a mí se me ocurre una pregunta. Habló sobre que se refiere, según grandes opiniones, a la luz del sol, pero un versículo anterior habla sobre el Hoshech, de Hoshech al Penetehom. Ahí, ¿sobre qué tipo de oscuridad habla? Literal. Entonces estamos hablando Vayerev Vayboker. Sí. Bueno, o sea, no sé si tú te recuerdas que yo te dije que Arambam me explica que el Sod de Maaseh Bereshit, el secreto, no es que no entendemos las palabras, sino que las palabras hay que verlas en su contexto. Es correcto. Entonces, todos los Jajamim, con la excepción de uno, Rabbi Sadiq Gaon, todos los Jajamim dicen que Hoshech allí, en este pasuk, no significa ausencia de luz, sino que significa algo como Hoshech Mitzrayim. Una oscuridad densa. Tangible, palpable. Arambam, que también es difícil de entender. Puede ser. Porque palpable quiere decir que es algo, y pareciera que la oscuridad tendría que ser algo abstracto, ¿no? Sí, entiendo. Ahora, hay un libro que yo recomiendo mucho, que es el que me ayudó a mí a hacer la transición entre lo que era la parte de apologética, explicar así Torah Umadá y ir al pasuk, que creo que es lo que hay que hacer siempre, ¿no? Se llama Torah Sheremá. Este libro Torah Sheremá fue escrito por un rabino, Menachem Kasher, un rabino americano, Ashkenazi, en 1940, algo así. Y este libro es un libro exhaustivo de todos los Midrashim de Hazal y más adelante también. Midrashim más tardíos, como Yalkut-Shimoni, todos ellos. Todos los Midrashim, todas las explicaciones de Hazal están ahí. Entonces, al tener ese libro, tú puedes ver exactamente todo lo que dijo Hazal, no se te escapó ninguno. Okay. Por ejemplo, cuando te dije Tohu Vavohu, ¿no? 10 Midrashim o 10 de la Shot de Hazal explican Tohu Vavohu, 9 de las cuales dicen lo que yo dije antes. Increíble. La expresión que no es caos. Que no es caos, que es deshabitado. Hay una sola que habla de Or Yarok, etc. Después, Hoshech, él trae ahí algo fabuloso. Él trae a Rambam. Rambam dice que hay 4 yesodot, ¿no? Que es Eretz, como se llama, lo material, el agua, la materia, el Ruach y el Esh. Okay, entonces, 4 elementos. 4 elementos de Aristóteles. Entonces, él dice que en realidad esos 4 elementos están mencionados en Bereshit, y increíblemente dice que Hoshech es Esh. Wow. Okay, pero esto no es el Hidush. Okay. Esto es el misterio. Porque ya es un Hidush. Ya es un Hidush, pero ¿qué significa? Entonces, este rabino, Menachem Kasher, que es un, digamos, contemporáneo, ¿no? En 1940, él dice, esto es, Rambam quiso decir energía. Es decir, energía es, Hoshech no significa oscuro, sino invisible. Okay. Entonces, te das cuenta cómo, no sé si tiene razón o no, quizás no, pero te das cuenta cómo a veces cuando uno, a partir de que sabemos más, porque pues sabemos lo que es la energía física, que no se ve, que está acá y no la vemos, pero que existe. Entonces te da otra connotación de la palabra Hoshech, que no es oscuro, sino que es invisible. Wow. Entonces, y que esa invisibilidad habla o hace alusión hacia la energía que es invisible. Claro, lo que dice Rambam Esh. Y entonces cuando habla de, según esta opinión, Behoshech al Penetehom se traduce como al abismo. Un momento. Para entender el tema de la energía, ¿habla sobre que Dios creó en ese momento la energía? No lo sé. Yo tengo otra teoría de Hoshech. Okay. La teoría de Hoshech para mí es que era algo como Hoshech Mitzrayim. Algo denso, palpable. Exacto. Entonces, es una teoría, no puedo estar seguro, ¿no? Correcto. Pero si yo voy, por ejemplo, veo Ramban y Eben Ezra, el Nachmanides y Eben Ezra, cuando ellos explican Hoshech Mitzrayim, hablan de una oscuridad palpable, real, y Eben Ezra, no sé si era Eben Ezra o Ramban, dice que era tóxica. Entonces, por ejemplo, si en astronomía se sabe que nunca se pudo ver todavía
la superficie del planeta Venus. Okay. ¿Por qué no? Porque la atmósfera es totalmente densa y no permite que la luz pase. Okay. Entonces no se puede ver nada. Nada. Entonces quizás puede ser que ese Hoshech se refería a que esa la Tierra densidad. estaba como Venus en ese momento. Que Y no se podía ver nada. no había una atmósfera viable para la vida. Tiene sentido. No sé, puede ser. Esa sería mi interpretación basado en Ben Ezra y Ramban. Y digo que tiene sentido porque entonces eso es Hoshech. Hoshech es Hoshech. algo que no te permite ver. Entonces después Boreolam dice Yeyor. De alguna forma La luz penetró. O Boreolam hizo desaparecer la nube. La densidad. Sí. De entiendo. nuevo es... ¿cómo se dice? Teorías. Es una teoría, es una Pero opinión teorías basadas. basada, seguro, basada. Pero no puedo decir, sí, esta es la verdad, porque no sé. Qué increíble. Qué increíble. Ve como la palabra Hoshech. Yo no sé cómo, es decir, Ramán la explicó así, no tengo cómo explicarla y qué hace la energía ahí, no sé. Pero en el contexto que te expliqué antes de que cómo el segundo pasú dice, y al principio la tierra estaba deshabitada, no había vida, de Hoshech HaPeneteon podrías entenderlo como que una nube tóxica como la de Venus o una atmósfera tóxica. Que no podíamos ver qué pasa ahí. Claro, rodeaba la superficie del agua al Penetehom, porque en ese momento, a lo que también la ciencia dice, la Tierra no tenía tierra firme, el planeta era todo agua. Okay. Entonces, Hoshech al Penetehom, Tehom significa los océanos. Lo que no está firme. Sí, el agua. El agua digamos. como tal. La diferencia entre Tehom y océanos, o Yam, o Yamim, es que el océano tiene una organización, tiene corrientes marinas. Correcto. Pero aparentemente ese Tehom estaba, digamos, en un Suelto. estado de algo así, Andaba suelto. primordial, no organizado. No organizado, correcto. Es increíble y para ir cerrando esta plática y última plática, si se me permite, sobre el tema de la creación, es increíble nada más concluir, Jajam, el hecho de ver tanta, y vuelvo a abordar esta palabra porque creo que es la que queda bien, tanta majestuosidad en la creación de Dios. En la Torá. En la Torá. En la Torá. Que te lleva a deducir que existe un ser supremo, Sí. que lleva a cabo todo esto, pues lo único que nos da es un fortalecimiento de la fe, por lo menos es con lo que yo me quedo. Sí. Y bueno, pues le agradezco muchísimo por transmitirlo tanto a mi persona como a las personas que están aquí y las personas que nos ven detrás de cámaras. Me imagino estarán muy agradecidas por este panorama tan claro después de estas 4 pláticas que hemos tenido sobre el tema de la creación del mundo. La verdad es que le agradezco mucho, que Hashem lo bendiga en todos los sentidos y en todas las facetas de su vida. Agradezco el favor de su atención también, recordándoles que yo soy Raúl Askenazi y nos vemos la próxima. Muchas gracias.